Que Dios los continúe bendiciendo a todos en esta mañana. Y como saben, venimos realizando estudios de los viajes misioneros del apóstol Pablo, que están relatados allí en Hechos de los Apóstoles. Bueno, es lo principal de lo que hemos venido en las últimas semanas, ¿no? Arranca Hechos con otra historia, ¿no? Con la venida del Espíritu Santo y etcétera. Sin embargo, esta es la última reunión que tenemos en el año, y acá el pastor pidió que se expusiera ayer en Juan Lacase, por el pastor David, hoy acá en Colonia por mí, un mensaje referido a la salvación. Es una pregunta que si nos ponemos a mirar en distintos entornos sociales, distintos entornos culturales, y a lo largo de distintos años, una pregunta que muchos se la han planteado. ¿Qué cosa necesito para poder alcanzar la salvación? Son muchísimos, hermanos, los ejemplos que tenemos en la palabra. Podemos hablar de un maestro de la ley, una persona conocedora, un principal en una sinagoga, como era Nicodemo. Sin embargo, cuando Jesús se manifestó y recibe el testimonio de Juan el Bautista de que ese no era un maestro más, sino que era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Hasta entonces conocían la figura del Cordero Pascual, del Cordero que se ofrecía como otras ofrendas rituales, buscando de alcanzar una buena conciencia delante de Dios, el perdón por diferentes tipos de pecado, y allí tenían que volver a insistir en una y en otra oportunidad, usando de un mediador, una persona humana y falible, como era el propio que cometía el pecado. Iban allí delante del sacerdote, del sumo sacerdote, que estuvieran tiempo, sumos sacerdotes y sacerdotes que eran reemplazados al cabo de cierto tiempo, porque por la muerte no podían continuar con el ministerio, como enseña claramente la carta de los Hebreos. Y Dios allí había instituido aquellas cosas en el antiguo Israel como una figura de las cosas verdaderas. Eran una representación terrenal de las cosas que estaban en el cielo. Y por eso, cuando Dios se revela ya no a una persona, a una familia, como fue en el caso de Abraham, de Isaac, de Jacob, que era la persona, eran sus hijos a los cuales podían instruir, cuando ya crecen en número luego de la cautividad en Egipto y se convierten en una nación, y allí era necesario unificar de alguna manera el orden de aquel llamado que había recibido su ancestro Abraham y que había transmitido a sus diferentes hijos, y ahora era necesario instituirlo, y Dios entonces le revela cosas que eran desconocidas, le revela un orden celestial. Pero le dice a Moisés, cuando le da esta revelación, dice: ten especial cuidado en hacer todas las cosas de acuerdo al modelo que se te ha mostrado. Porque todo aquello, hermano, representaba lo verdadero. Cosas que nosotros podemos ver luego, como es en el libro de los Salmos. David, que era una persona muy usada por Dios, ya instaba al pueblo, instaba a los músicos, dice. Si usted lee los encabezados de los salmos, al músico principal, allá era para todos, hermano, era para que el que tocaba el instrumento, era para el que venía a ministrar, era para el que venía a escuchar. Y en aquella figura del orden celestial había un tabernáculo de reunión, pero ese tabernáculo aún había un área exterior a ese tabernáculo, había un patio exterior que estaba rodeado de unas cortinas, y había un lugar de acceso al cual se le llama los atrios. El atrio no es la puerta. El atrio para nosotros acá en Colonia no es la puerta, es el portón allá adelante. Y la palabra de Dios que dice: entrad por sus atrios con acción de gracias. Es decir, ya desde el momento, hermano, que nosotros ponemos el primer pie acá, nosotros no podemos seguir con nuestras cosas hablando de que está lluvioso, caluroso, o de qué vamos a hacer mañana o qué nos pasó. Hay un tiempo y un lugar para cada cosa, pero cuando ponemos el primer pie en los atrios, hermano, en el atrio, en el patio, ya, hermano, es momento de entrar con acción de gracia buscando la presencia de Dios. Luego había un área de reunión, estaba el lugar santo,
Eso lo explica claramente Hebreos capítulo 9. Yo hoy le decía acá a la hermana Rosa, es bueno, le digo, porque nos comentaba, me cuesta un poco a veces encontrar los pasajes en la Biblia, tiene problemas de audición también la hermana, entonces yo le sugería, vamos a hacer como lo hemos aprendido acá, había una congregación que no recibió la palabra de Dios y otra que sí la recibió, y si estos eran nobles, porque escudriñaban las escrituras cada día para ver si lo que se le enseñaba estaba de acuerdo a la verdad de Dios. Y yo le decía hoy a la hermana Rosa, digo, no crea cualquier cosa, te venga y anote los pasajes y luego en su casa vaya y compruebe, porque a veces no tenemos tiempo de estar yendo para atrás y para adelante. Para el que no domina mucho la búsqueda, por ahí se queda buscando dónde fue que dijo, cuál era el capítulo, dónde es que está el libro, en vez de estar, porque uno no queda esperando a ver que todos encuentren el pasaje. Entonces es bueno estar con el lápiz y anotar allí, bueno, se dijo este pasaje, este otro, y luego poder ir y ver confirmada en la palabra de Dios. Y como le decía, hermano, este es el último mensaje del año. Ya la próxima reunión, que los insto a todos también a estar, vamos a estar compartiendo la cena del Señor, así que también es como le llama la palabra, un día de gran solemnidad. Había días solemnes. Usted lee allí en el día que Jesús fue crucificado, dice, como era el día de reposo de gran solemnidad, dice, porque estaba el sábado semanal y estaba el sábado anual, el reposo anual, que fue en el día en que Jesucristo allí fue ofrecido, en el sábado no semanal, sino el sábado anual, de gran solemnidad. Nosotros tenemos, hermano, días solemnes, que es cuando nos reunimos, para nosotros acá, es el domingo, para los hermanos Juan Lacase, es el sábado, para los hermanos Montevideo, es el miércoles. Hay un día especial que cada uno ha destinado, a veces también eso de hacerlo en distintos días nos da la oportunidad a los de Colonia de ir a Juan Lacase, a los de Montevideo de venir a Colonia, a los de Juan Lacase de venir acá. Esos días importantes donde nosotros debemos hacernos un tiempo para las cosas de Dios. Y allí, hermano, entonces les decía, el próximo domingo va a ser un domingo de gran solemnidad porque más allá de los estudios, la palabra que Dios tenga preparada, vamos a estar sirviendo la cena del Señor acá, se va a hacer el sábado en el templo de Juan Lacase. Y cuando vamos al tema de la salvación, la palabra nos dice, referente a la salvación, de que es un regalo inmerecido. Porque muchas veces, hermano, nosotros como padres, nos cita la palabra eso, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, enseñó Jesús, ¿no? Y nosotros que somos imperfectos, nos gusta darle buenas dádivas a nuestros hijos. Nosotros le compramos un autito eléctrico al nene para que ande, porque está todo el día ya, a veces hacemos 12 horas de trabajo en el negocio, y bueno, tiene que estar las 12 horas ya con nosotros, compramos un autito eléctrico. Y cuando se porta mal, no lo puede usar. Pero es mío. Pero ¿sabe qué? Es como la salvación, es un regalo inmerecido. No se lo merece a veces. Y nosotros, hermano, la salvación, nadie, ¿quién puede levantarse y decir, yo merezco la salvación? Porque la palabra de Dios nos enseña qué es lo que merecemos nosotros. ¿Alguien sabe qué es lo que merecemos? Dice allí Romanos 6:23. Anótelo si quiere para no estar de un lado para otro. Yo le voy a mencionar 4 o 5 pasajes hoy. Romanos 6:23. Después aparte tiene la gran ventaja que el mensaje lo grabamos. Entonces, si no trajo lápiz, si no puede anotar, cuando le pasemos el mensaje, que lo ponemos en YouTube, lo ponemos en TikTok, etcétera, puede ir allí y buscar en la palabra. Pero dice, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, el salario, la paga del pecado, es la muerte, es lo que en realidad cada uno de nosotros merecemos. Entonces, por eso, porque a veces repetimos como loritos, sí, la salvación, sí, es un regalo inmerecido, tal, y nos queda como el versito, pero ¿por qué es inmerecido?
Porque no es lo que nosotros nos merecemos. Lo que nosotros nos merecemos es la paga del pecado, es la muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna. ¿Sabe que yo tuve negocio por mucho tiempo y era muy común que desde los empleados hasta los clientes vinieran y una frase muy común que me dijeran es: tengo un problema, se me enfermó el nene y no puedo venir mañana, tengo que ir a sacarme sangre y mañana no voy a venir, esta tarde no vengo por esto, por aquello, compré esto y me falló. Bueno, lleno de problemas. Acá, hermano, también, si nosotros nos planteamos, la salvación presenta un problema. ¿Cuál es el problema? La separación que hay con Dios. La palabra de Dios nos enseña de que todos hemos pecado y por lo tanto estamos destituidos de la gracia de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23. Romanos 3:23 ahora. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y es ese pecado, hermano, que crea una barrera de interferencia que nos aparta de esa santidad de Dios. Y tomando este tema, el apóstol Pablo, usted recuerda, hermano, que después de haber visitado y establecido las diferentes congregaciones allí, podía detectar a veces por el testimonio que recibía o a veces porque la predicación quedaba inconclusa, ya fuera porque Dios lo llamaba a otro lugar o porque se levantaba una persecución y tenía que dejar ese lugar, y muchas de esas congregaciones terminaron de ser edificadas en la verdad de Dios a través de diferentes cartas. Y el apóstol Pablo le escribe en su segunda carta a los Corintios un pasaje importante, 2 Corintios 3:16, que habla acerca de un velo. ¿Sabe lo que es un velo? ¿Sí o no? Bueno, un velo lo usan generalmente un velo. Es algo que cubre nuestro rostro y que apenas el que está más cerca del velo puede llegar a ver algo para el otro lado. Ahora, volviendo a lo que yo decía en un principio, en aquel tabernáculo de reunión que Dios le había revelado a Moisés que se levantara y que seguía allí en pie hasta los días del propio Señor Jesucristo, había un velo, pero ese velo no era como de pronto la cortina que nosotros tenemos allá, un guard livianito, donde yo de acá tengo una parte que no está cubierta, veo para afuera, veo la parte de atrás del cartel y por la parte que está el velo logro ver. Pero ¿ves esa cortina que está en el fondo, los que están acá en la iglesia, esa cortina naranja que está? Usted no ve nada de lo que hay para el otro lado, no sabe si hay una ventana, y si hay una ventana, ¿qué es lo que logra ver? Usted no puede ni siquiera ver el cielo de ahí, ver si está nublado, si está el sol radiante, no puede ver ninguna de esas cosas. Bueno, había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y el apóstol Pablo le dice en 2 Corintios, dice 3:16, pero ese velo les será quitado cuando se conviertan al Señor. Venía hablando acerca de los israelitas y de ese velo, porque sabe que él iba y predicaba en las sinagogas y la mayoría argumentaba y resistía la palabra de Dios. El que era oveja de Dios, como dijo Jesús, oye su palabra y le sigue. Entonces el apóstol Pablo le escribe a los corintios, ¿no? Y le dice que cuando se conviertan al Señor, ese velo será quitado. Ahora, como yo le explicaba, el velo tiene una gran importancia cuando nosotros tratamos de entender de que si nosotros estuviésemos en el templo en días en que Jesús fue crucificado, y esta era el área donde nosotros podíamos acceder, y el velo fuera esa cortina naranja que está ahí atrás, nosotros no podemos entrar ahí. O podríamos entrar, no podría entrar ninguna persona, solo el sumo sacerdote una vez al año. ¿Y sabe qué otra cosa no se puede entrar? Y tampoco se puede ver. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque uno de los que fue
y le preguntó a Jesús, dice, a ver, yo quiero saber acerca de la salvación. Fue un maestro de la ley que se llamaba Nicodemo y fue a Jesús de noche. Y Jesús le dijo, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios, como no se podía entrar en el lugar santísimo. El que no nace de nuevo no puede ni siquiera ver el reino de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque había una separación, había una cortina que separaba eso. ¿Sabía usted estas cosas? Está, hermano, estudie luego Hebreos capítulo 9 y estudie acerca de la crucifixión de Jesús, porque Jesús vino a hacer la obra que el Padre le había encargado. Una obra, hermano, que como en ciertas oportunidades trataron de levantarse en un lugar, trataron de despeñarlo cuando no les gustó la palabra que estaba predicando, o sea, tirarlo por un precipicio a Jesús y no pudieron, dice, porque aún no había llegado la hora. ¿Por qué? Porque tenía una tarea para cumplir Jesús, que era ofrendar su vida. ¿Qué iba a pasar cuando ofrendara su vida? Cuando estaba allí en la cruz del Calvario, ¿no? Y Jesús proclama esas palabras, dice, consumado es, ya está cumplida la misión. ¿Sabe qué otra cosa pasó en ese momento? Dice la palabra de Dios, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, porque también esa cortina que está alta, que es gruesa, si quisiéramos rasgarla hoy, yo podía llamarla a alguien, le podía llamar al hermano José, si ayúdame, vamos a tratar de romperla. Vos, José, cinchá para aquel lado, yo cincho para esto. ¿Cómo la rompemos? La rompemos de abajo hacia arriba, pero la palabra de Dios nos aclara todavía. Dice que el velo del templo fue rasgado de arriba hacia abajo. Hermano, no fue una obra de hombre, no fue allí alguna persona desconforme, algún rebelde, algún infiel que se metió adentro del templo, sino que fue una obra de Dios. ¿Qué estaba mostrando esa obra de Dios? Porque en el lugar santísimo, también usted puede estudiar todo el libro de Hebreos para poder entender estas cosas. Estaba allí el arca del pacto con las tablas de la ley, la vara de Moisés, una bandeja con maná, etcétera, etcétera. Y estaba el propiciatorio, estaba la tapa con dos querubines que representaban el trono de Dios. ¿Qué pasó, hermano? Con la muerte en Jesucristo, ya ahora no es necesario buscar un mediador humano. No es necesario buscar una persona carnal que pueda estar intercediendo, es decir, pedile a Dios por mí. No, tenemos acceso directo a la presencia del Padre. Esa obra vino a hacer Jesús. Él vino a morir por nuestros pecados, pero también vino a quitar ese velo. Dice, cuando se conviertan al Señor, ese velo les va a ser quitado. Hermano, no sé, me ve a mí que estoy bastante rellenito. A lo largo de mi vida he hecho dieta varias veces. ¿Y sabe qué? Uno dice, voy a arrancar hoy a buscar de bajar de peso. Entonces, los pasos fundamentales es comer menos, comer cosas que no engorden, hacer ejercicio y todo. Entonces uno se dispone y a partir de ahora arranco. Pero voy, me peso hoy de noche y peso más o menos lo mismo. Y me peso mañana de mañana y capaz que peso 100 gramos más que hoy, porque uno al cabo del día va al baño, toma agua, va variando el peso, sabemos que tenemos allí. Hay cosas, hermano, podemos agarrar un instrumento, decir, bueno, yo toco la guitarra, toco el bajo, creo que si agarro el ukelele, en un día aprendo a tocar varias canciones, porque tengo que aprender nomás la posición de unos acordes y ya sabiendo 3 acordes nomás toco 100 canciones. Hay cosas, hermanos, que cuando nosotros queremos lograrla, nos lleva un tiempo. Si queremos plantearnos una dieta y bajar de peso, nos lleva un tiempo. Si queremos aprender a dominar un instrumento, el hermano José está aprendiendo para venir a tocar órgano acá, ¿no? Se compró un órgano y va a clase y todo lo demás, pero no puede, si le decimos, hermano José, acompañanos acá, no va a saber las canciones, porque no va a saber la mayoría de los acordes, ni los cambios de tono, dónde van, y todo lo demás, porque lleva un tiempo. Pero sabe que las cosas de Dios, hermano, son mucho más radicales que esas. Y el mejor ejemplo que nosotros tenemos, está en la vida de una persona que tal vez sería el ejemplo que menos quisiéramos ser. Yo dijera, bueno, hermano, si usted tuviera la oportunidad de ser un rey de Israel,
un día del Antiguo Testamento, ¿quién querría ser? Y la primera elección David, la segunda capaz que Salomón, la tercera capaz que Josías, ¿no? Y ahí estamos los reyes más buenos. Hubo un rey que tuvo un montón de errores. David también se equivocó un montón de veces. ¿Quién era? El rey Saúl, ¿no? El rey Saúl tuvo un montón de errores. Pero yo quiero que usted conozca la historia, no vamos a distraernos, pero anótela. Primera de Samuel, capítulo 10, los versos 6 al 10. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 6. Primero, ¿quién era Samuel? Samuel fue el último juez de Israel antes de que hubiese rey en Israel y también era un profeta de Dios. Y Samuel un día recibe la visita de Saúl y otros empleados de la casa, siervos, que estaban recorriendo la provincia buscando unas asnas que se le habían perdido a su padre. Y allí les quedaban unas monedas y decidieron ir y llevarle esa ofrenda al profeta Samuel para que intercediera delante de Dios averiguando dónde estaban esas asnas perdidas. ¿Y sabe qué? Dios, hermano, le reveló, porque los caminos a veces podemos estar yendo a la panadería a comprar pan, podamos estar yendo a cargar combustible a la estación de servicio, podemos ir en nuestro camino, hermano, como iba aquel funcionario, le habían mandado a hacer gestiones gubernamentales de Etiopía a Jerusalén y volvía allí de hacer un trabajo, era un empleado de gobierno. Y allí, hermano, en medio del camino, en el desierto, donde menos lo podía esperar, es interceptado por la salvación, por la palabra de Dios a través del diácono Felipe. Había otro hombre, un carcelero en Filipo, que estaba cumpliendo su tarea de mantenerlos a todos, que no viniera nadie y liberar a algún preso, que ningún preso se escapara. Y hubo un terremoto y allí, luego de haber estado, ya la obra de Dios la venía preparando, Pablo y Silas, encarcelados, cantaban y alababan el nombre del Señor allí. Y cuando ocurre el terremoto y este hombre se intentó matar, dice, no te hagas ningún daño porque estamos todos acá. Enseguida, dice, lo sacó afuera y le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es una pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Dice, creer en el nombre de Jesucristo y bautizarse, vos y tu casa. Esto es algo, hermano, que no es para quedárselo escondido, sino que es para ponerlo en lo alto. Dice, ¿quién tiene una luz y la pone abajo del almud? La pone abajo de la mesa, abajo del baúl, la pone en lo alto para que alumbre, ¿qué cosa? Toda la casa, hermano, porque primero que vamos a ir a anunciarle la palabra al vecino enfrente si tenemos gente dentro de nuestra casa a los que no le damos la palabra. Entonces, cree y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Y qué hizo este hombre? ¿Fue rebelde? No, la misma noche, una semana después, no, la misma noche, él y su familia fueron bautizados. ¿Qué hizo el hombre que iba camino al desierto, el funcionario, que iba leyendo como cordero, fue llevado al matadero y no abrió la boca? ¿De quién dice esto el profeta? Ese Jesús que ya vino y ofrendó su vida por ti. Y dice, y si quieres obedecer el Evangelio, bautízate. Ahí hay un poco de agua. Dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y se bautizó en el momento. Como le decía, hermano, estamos acostumbrados a que en las cosas humanas, adelgazar lleva un tiempo, aprender a dominar un instrumento, un oficio, lleva un tiempo. Pero ¿sabe qué? Las cosas de Dios, hermano, cuando Dios toca el corazón, Dios cambia a la persona. Imagínese, Saulo de Tarso, lo hemos estado estudiando, Saulo el perseguidor. Él vino a aprender más acerca de las Escrituras. Era el mejor de la clase y se aventajaba a muchos de varios de mis contemporáneos, dice el apóstol Pablo, en cuanto a celo, conocimiento, obediencia de la palabra de Dios. Y estaba tan enfrascado en obedecer la letra y llevar adelante lo que él pensaba, según su razonamiento, que era lo correcto, que salió a perseguir a gente que había creído en este Jesús, de que
el cual estamos predicando en esta mañana. Iba a diferentes... Mire que a veces cuesta hacer que alguien venga de un lugar a otro a visitarnos. Estaba tan cegado Saulo de Tarso que no solo perseguía a los de la manzana de él, a los del barrio de él, a los de la ciudad de él, iba por otras ciudades con cartas de autorización. Con esas cartas, abajo el brazo, iba Saulo rumbo a Damasco a perseguir a gente que como nosotros hoy estaba creyendo y predicando esta palabra. Pero ¿qué pasó? En el camino se le manifiesta a Jesús una luz, resplandeció, cayó al piso, dice, y allí escucha la voz de Dios. Y hermanos, ¿qué pasa? Cambió radicalmente. No siguió, no, pero tengo un trabajo para hacer. A ver, yo no veo bien, pero sigan ustedes adelante con la responsabilidad, vayan y persigan a los demás. No, ¿qué quieres que haga, Señor? Hermano, lo importante que yo quiero que usted entienda hoy es que en este caso, como pasó con el rey Saúl, un rey que capaz que no es el más ejemplar, igual que nosotros no somos los más ejemplares, ¿quién puede pararse y decir yo soy el ejemplo? Síganme a mí, hagan como yo. Saúl, hermano, tenía un montón de defectos y erró en un montón de cosas. Pero ¿sabe qué? Vino una palabra de Dios a Samuel y le reveló las cosas que iban a pasar. Samuel, 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con su poder y profetizarás con ellos. Y el cambio en ti será notable, pues actuarás como si fuera, ¿qué cosa? Un nuevo hombre. ¿Ve que entiende cómo va Nicodemo? Y dice, ¿cómo puede un hombre viejo entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Hermano, porque no es una obra del hombre, sino que es una obra de Dios. Dice, cuando llegue el momento, dice, habrá un cambio notable en ti y actuarás como si fuera otro hombre. Cuando sucedan estas señales, haz lo que te venga a la mano a hacer, porque Dios está contigo. Luego te adelantarás para llegar a Gilgal antes que yo 7 días, después yo me reuniré contigo y juntos iremos a ofrecer holocausto y ofrenda de paz. Espérame hasta que yo llegue y te indicará lo que debes hacer. En cuanto Saúl recibe esta palabra profética del profeta, dice, en cuanto Saúl le dio la espalda a Samuel para irse, Dios le cambió su carácter y en ese mismo día sucedió todo lo que Samuel había dicho. Al llegar a la colina, vieron un grupo de profetas que venía al encuentro de Saúl, entonces el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y Saúl comenzó a profetizar. Hermano, Saúl era una persona común, era el mandadero del padre en la familia. No estaba buscando la salvación, estaba buscando asnas perdidas. Y sin embargo, hermano, Dios lo llamó y Dios hizo un cambio. Y ese cambio, hermano, no fue como la dieta que capaz que nos lleva meses poder ver un cambio. Ese cambio, como es un cambio que opera Dios y no el hombre, es un cambio radical. Es un cambio que nos transforma en un nuevo hombre. Y si usted ha sido transformado por Dios, hermano, usted puede llegar a conocer y puede saber decir en este momento puntual. El carcelero sabía en qué momento Dios lo transformó. Saúl sabía en qué momento Dios lo había transformado. El etíope sabía en qué momento Dios lo había transformado, hermano. Cuando hay un cambio en nuestra vida, hermano, y si ese cambio aún no se ha operado en su vida, ruegue al Señor, hermano, Señor, transforma mi vida, hazme una nueva criatura. Hermano, la palabra de Dios son muchos más los pasajes que podríamos llegar a tratar en esta mañana, pero yo no quiero marearlo yendo de acá para allá. El Señor nos ha dado un don, como yo le decía, hay un problema, o había un problema, y era la separación natural que todo hombre tiene con Dios. Pero también Dios proveyó de la solución. Proveyó una ofrenda acorde a su voluntad. Su propio Hijo Jesucristo que vino y ofrendó su vida por nuestros pecados. Y hermano, ¿cómo podemos llegar a creer en esto? También el Señor nos da un don, nos da la fe, para que nosotros podamos creer en estas cosas. Así que se complementan, hermano. Yo tengo un conocido de hace años que tocó conmigo en música y etcétera, etcétera. Y falleció el padre hace un tiempo y falleció la madre. Y el otro día puso un escrito en los estados de WhatsApp
Y dice, no fue hasta ahora, dice que me di cuenta que lo importante no era el regalo que venía dentro del paquete, sino las manos que me la entregaban, dice él. Y de la misma manera, hermano, es ese regalo de Dios, que es la salvación, es entregada a través de un canal, que es la fe. Un canal, yo el otro día fuimos a la playa con el nene, ya estaba anocheciendo y estábamos allá para el lado de la Boca del Rosario. Y dice, mirá papá, dice, veo Buenos Aires de acá. Entonces le explicamos, no ves Buenos Aires, lo que estás viendo, ves una luz allá en el río, lo que estás viendo es una boya. La boya sirve para que los barcos sepan dónde está el canal. ¿Y qué es un canal? Un canal, le digo, vos no lo ves, le digo porque está abajo del agua, pero es como una zanja que abrió, una draga fue abriendo paso. Hay canales que son naturales y otros artificiales para que el barco pueda pasar por ahí con seguridad. Bueno, también, hermano, aunque la fe no se vea, hermano, la fe es un don de Dios, es un don invisible, hermano, pero es un don, hermano, que es el canal que nos está acercando, ese regalo inmerecido de la salvación, a través del sacrificio de Jesucristo que nos salva, nos justifica y nos glorifica. Hasta acá, hermano, la exposición de la palabra. Los dejo acá con el pastor y que Dios los continúe bendiciendo a todos.